cuál es el concepto de la compra pública innovadora, qué se entiende por ella, a lo mejor qué se entiende mal entendido y qué no es la compra pública innovadora, que me parece casi tan importante como entender qué sí es, y quizás echamos un poquito la pelota a rodar para luego ir pasando la pelota a las compañeras de mesa e ir complementando el diálogo. Muchas gracias, Cristina, Clara, Daniel, Elicex, por haberme invitado a esta mesa y a poder hablar un poco de algo que, bueno, más allá de que sea mi trabajo, también me apasiona. Y me gusta contar, aunque sea legal, me gusta contar en palabras un poco más llanas. Doy fe. La compra pública de innovación en la legislación española, vamos a centrarnos un poco ya que estamos en el Estado español, en la legislación española, aparece definida por primera vez este julio pasado en la Ley de la Ciencia. La modificación que sufrió la Ley de la Ciencia define por primera vez una definición exacta de lo que es la compra pública de innovadora o compra pública de tecnología innovadora en España. Si bien ya podemos decir que tanto dentro de la Unión Europea como en España, en torno al 2011, 2010, empieza a hablarse de lo que puede ser la compra pública de innovadora. Se van sacando guías, se van sacando papeles, se van sacando procedimientos más o menos similares y en torno al 2018 podríamos decir que tenemos el primer procedimiento de compra pública innovadora en España. Por no definirlo y por no hablar de los procedimientos que establece la ley, mi punto de vista es que la compra pública de innovación o innovadora tiene dos vertientes, una desde la oferta y otra desde la demanda. Podemos innovar desde la oferta, es decir, las empresas privadas tienen desarrollos muy cerca de lo que vendría a ser un producto o un servicio comercial y lo ofrecen a la administración pública, por ejemplo, para intentar resolver algún reto o alguna dificultad que tenga el sector público. Y creo que procede mucho más en este foro hablar de la compra pública innovadora desde la demanda. Es decir, es el sector público el que internamente detecta necesidades y problemas que no puede resolver con la tecnología que tiene al alcance de la mano y para poder resolver esas cuestiones lo que hace es fomentar la compra pública de innovación desde la demanda para que las empresas presenten sus soluciones y resuelvan aquellos problemas o retos no identificados y no resueltos con el estado actual del arte. ¿Qué ventajas tiene? Indudablemente, para las empresas las ventajas es que el sector público es el primer comprador. Para el sector público, la principal ventaja es que está poniendo en funcionamiento una tecnología que no está en mercado en ese momento y ayuda a llevar a mercado esa solución o ese servicio y permite, pues, todos los beneficios que una Smart City, como no podría ser de otra manera, aquí tiene todo el sentido. Una Smart City presta esos servicios públicos a los ciudadanos para mayor garantía, mayor comodidad, mayor eficacia, mayor sostenibilidad, bueno, toda la palabrería que conocemos de sobra para los ciudadanos. Y esa es un poco la visión que tenemos, o que tengo yo personalmente y todo el equipo que trabajamos en Silo, y entendemos la compra pública de innovación como, desde la demanda, una de las principales líneas en las que fortalecer. Es decir, tenemos que trabajar desde las ciudades, desde el sector público, a intentar identificar aquellos retos, aquellas cuestiones que para los ciudadanos no sean, no tengan una solución fácil e intentar sacar esos procedimientos de compra pública de innovación para el beneficio de todos ellos. Hay un problema de fondo y es la falta de adopción o la dificultad que hay desde el sector público para comprar innovación. Es decir, esto es lo que estamos tratando de resolver en el fondo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que contáramos nuestras respectivas experiencias, cada uno en la parte que haya trabajado, podido resolver o no, cuáles o incluso cuáles han sido los problemas, tanto si se han resuelto como si no, porque en el fondo poner encima de la mesa también los problemas que no están resueltos nos ayuda a estar más cerca de la solución. ¿Cuál es el concepto de madurez tecnológica, quizás, que hay detrás de todo esto y dónde tenemos ahora mismo, que no tuviéramos antes, un campo de acción y dónde podemos ahora hacer cosas quizás que no podíamos hacer anteriormente? Y me voy a dirigir a ti, Cristina, para esta parte. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos y especialmente por invitar a Las Rozas a este foro.
A ver, la herramienta de la compra pública de innovación es apasionante, apasionante para bien y para mal. Desde el punto de vista de la empresa, tiene sus dificultades y tiene un recorrido ya interesante. Ahora mismo es verdad que se está legislando con mucha más intensidad, pero llevamos muchos años en los que había mucha indefinición. Entonces, desde el punto de vista del licitador o del tecnólogo, si quieres, que desarrolla las soluciones, pues había muchísima incertidumbre. De hecho, conozco casos en mi vida anterior en los que, había un miedo a perder, por ejemplo, la propiedad intelectual. O sea, tú estás invirtiendo en I+D, estás haciendo desarrollos, estás, pues durante años invirtiendo, poniendo recursos y luego llegas y das todo el conocimiento a la administración que se queda esa propiedad o al competidor que va a inmediatamente ver lo que has puesto y copiarlo y a la siguiente licitación, o sea, tienes una, ¿no? La primera la vendes, la siguiente ya te la copian. Bueno, te estoy hablando estoy hablando desde hace años, pero sí que es verdad que era una incertidumbre, un miedo, una reticencia por parte del tecnólogo que, bueno, pues que ahora se puede regular, ¿no? Mejor, y ahora ya sí que hay más seguridad jurídica en ese sentido, ¿no? Y menos miedo a perder ese valor tuyo que te ha costado mucho, ¿no? Desde el punto de vista de la administración, también tengo casos, por ejemplo, de haber sacado consultas preliminares de mercado y que no haya solución. O sea, realmente hay retos que no tienen solución de momento o que por lo menos intentas co-crear o co-desarrollar con ese tecnólogo y no lo hay. Por ejemplo, y digo el caso, que además es público, el glifosato. ¿Sabe alguien qué es esto? Pues el glifosato es un producto químico que es cancerígeno o, bueno, tiene cierta parte de problema tóxico y en Europa se está prohibiendo. De hecho, es un producto para eliminar las malas hierbas de las ciudades. Todos los servicios de jardinería y de áreas verdes de las ciudades pues utilizan lo que pueden, entre ellos el glifosato, para poder eliminar esas malas hierbas. Claro, es fantástico, pero claro, estás arriesgando a la población, ¿no? En Europa te dicen que no, ¿y qué alternativa hay? Pues nosotros desde La Roza sacamos una consulta preliminar de mercado para una serie de cosas y entre ellas estaba ¿qué alternativa hay al glifosato? Bueno, pues no la hay, la habrá a lo mejor en un tiempo, pero de momento no se ha encontrado. ¿Por qué? Pues por múltiples motivos, ¿no? Pues porque si es químico tiene otros problemas, porque si es mecánico tienes los recursos que dan, la velocidad en la que lo puedes quitar, el tiempo que tarda, bueno, una serie de dificultades que al final se quedó la consulta preliminar de mercado sin continuidad, ¿no? No hemos podido licitar nada ni hemos podido co-crear. Bueno, pero es una forma de detectar los problemas que tiene la administración, los retos que hay en la administración para que pueda pues alguien desarrollar esa necesidad y esa innovación, esa tecnología que de momento no existe. Entonces, bueno, por eso digo que es apasionante, porque tanto de un lado como del otro pues estamos ahí tratando de llegar a la solución entre las dos partes, co-creando juntos, ¿no? Hombre, si fuera una cosa evidente o fácil, ¿no? Pues nada más que habría que tirar de procedimiento y estaría todo resuelto. Pero por el momento no lo es. Es verdad que nosotros que somos herederos del derecho romano, en España tenemos una legislación muy garantista con el uso de los fondos públicos, pero esa condición de garantista al final pues también es una cosa que nos asegura mucho por un lado, pero nos impide una cierta flexibilidad por el otro y eso nos hace que de vez en cuando no sepamos bien caminar el recorrido y además nos encontramos con alguna que otra dificultad que tenemos que aprender a soslayar. Clara, recientemente está pilotando un proceso de compra pública innovadora en una entidad del entorno del sector público, como es un parque tecnológico, y tú te has encontrado un proceso que ha requerido de una cierta curva de aprendizaje y a lo mejor podría ser buena idea que nos compartas cuál ha sido el proceso, en qué barreras os habéis encontrado, cómo las habéis resuelto. Hola, ahora sí, gracias. Bueno, desde luego ha sido un proceso de aprendizaje continuo, además por todas las partes. Uno de los primeros retos que te encuentras es no ya el desconocimiento a priori que uno pueda tener del procedimiento en sí, sino una falta de comprensión absoluta de todas las partes implicadas en lo que consiste innovar. El contexto nuestro en el que hemos estado trabajando en este proyecto es diferente porque no es una ciudad, es un parque tecnológico, es un entorno más reducido, con unas características distintas, aunque bastante similares a las de una ciudad, y en el que no hay un reto como tal que sea una problemática a resolver,
sino es más casi un deseo de convertirse en algo diferente, ¿no? Es una cuestión de cómo evolucionar de una manera innovadora y cómo tener la oportunidad de ofrecer servicios diferentes a los usuarios de ese contexto. Entonces, por una parte nos hemos encontrado con la dificultad de conseguir que el parque tecnológico entendiera en qué consiste una consulta, en qué consiste una CPI, qué tipo de cosas son las que se pueden hacer y que adaptaran sus retos al lenguaje de la propia compra pública. Entonces, ha sido un trabajo muy bonito de comprensión mutua, de trasladarles qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, y de traducir esas necesidades que ellos tenían de una manera un poco difusa en retos concretos que tuvieran sentido dentro de una CPI. Luego, por otra parte, también te encuentras con que hay muchas empresas que tienen cosas que ofrecer que no terminan de ver esa transición necesaria hacia un producto que no tiene que partir de algo que ya esté en el mercado, sino que tiene que ser algo sobre lo que darle una vuelta de tuerca más para que tenga sentido dentro de esa compra pública, ¿vale? Así que quizá por ahí va la parte más interesante. Luego ya cuando las ideas empiezan a surgir es lo que tú comentas. Es algo apasionante tener esa oportunidad de unir los puntos desde las perspectivas de unos y otros para llegar a un proyecto que tenga sentido. Pregunta para Luis. Estamos hablando de lo que pueden hacer unos y otros. Si tú imaginas un proceso de principio a fin de una compra pública innovadora, ¿cuáles son los actores que intervienen? Es decir, ¿quiénes no pueden faltar? O incluso ¿quiénes juegan un papel a lo largo del tiempo? ¿Y cuál es el papel que juegan? Pues mira, te voy a pintar el mapa que nosotros, o que tenemos pensado siempre y ofrecemos, diríamos, en nuestra consultoría cuando nos acercamos al sector público o el sector público nos llama para ayudarles a hacer una consulta preliminar de mercado. Te pinto el mapa y el cronograma que nosotros utilizamos siempre. Y luego ponemos el foco en los actores necesarios, ¿no? Para nosotros detectar arrancar un procedimiento de compra pública de innovación parte del análisis de la entidad del sector público a la que vamos a apoyar, ¿vale? Eso de base. ¿Qué hacemos con ello? Con ellos nos sentamos, mantenemos reuniones, estudiamos los servicios públicos que prestan, entendemos bien cuál es el objetivo de esa entidad, porque puede ser cualquier entidad del sector público, y a partir de ahí lo que hacemos es levantar retos. Es hacer trabajo de co-creación, tanto con los propios funcionarios o personal de la entidad del sector público, como con el eventual ecosistema innovador que pueda tener la zona o el sector. Hacemos talleres en los que levantamos esos retos, detectamos esos retos. Todos esos retos los aunamos en un documento que llamamos mapa de demanda temprana. El mapa de demanda temprana reúne todos y cada uno de aquellos retos que hemos encontrado en la entidad del sector público que no son resueltos o no se pueden resolver fácilmente con la tecnología que tenemos a mano actualmente. De ese mapa de demanda temprana, lógicamente, es imposible resolver todos los retos de golpe, con lo cual priorizamos y hacemos una priorización de retos. De esa priorización de retos viene el estudio de si hay innovación o hay capacidad de innovación. Como bien explicaba Clara, muchas veces no solo es el sector público el que cree que no puede innovar, sino que es la empresa que tiene un producto y dice, es que mi producto es este. Bueno, pues si le das una vueltita de tuerca, a lo mejor podemos llegar a resolver mejor o agrupar varios retos en una misma solución, ¿vale? Y lanzamos las consultas preliminares de mercado. Aquí siempre tenemos un go, no go. Es decir, podemos encontrar un servicio o un producto que nos resuelva la necesidad, por tanto, no habría compra pública de innovación, pararíamos el procedimiento, sería una compra ordinaria, o podemos detectar que sí hay algún producto que pueda, o incluso que no tengamos ningún producto, como es el caso, que tenemos una segunda derivada, de momento eso es, que tenemos una segunda derivada que si queréis después hablamos de los espacios de co-creación, sandbox, living lab, testbed y demás, que son un poco las vías alternativas que podríamos tener para solucionar esa parte. Cuando tenemos detectada esa necesidad, esa consulta preliminar de mercado, lo que hacemos es poner la maquinaria en marcha.
Hablamos con el órgano de contratación, con el servicio de innovación normalmente que es el que pilota y con el servicio del servicio público, valga la redundancia, que va a tener que ejecutar ese reto, ¿no? Y a partir de ahí sacamos la licitación, que ya puede ser una compra pública precomercial si el desarrollo es muy bajo, una asociación para la innovación, que está previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, o una compra pública de tecnología innovadora, que simplemente es un procedimiento ordinario de contratación pública, pero modificando un poco el objeto, modificando las solvencias, modificando los criterios de adjudicación, para que toda esa innovación quede integrada en la solución del servicio que se vaya a licitar. Y hace falta saber, es decir, el comprador o el potencial comprador, el que tiene el reto, hasta qué punto tiene que ser ingeniero, químico, urbanista, no sé, especialista en satélites, como para establecer ese diálogo con la industria. ¿Qué hace falta saber? ¿Te puedes basar en una asistencia técnica externa? ¿Tienes gente dentro del comprador que lo resuelve? ¿Lo pones todo en manos del procedimiento? ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo que tienes que saber es lo que quieres o el problema que tienes que resolver, el objetivo final, ¿no? La meta. Y a partir de ahí, pues claro, te apoyas en agentes externos, pues en consultoras que tienen mucha experiencia en CPI, que hay algunas, no hay muchas, pero bueno, hay algunas, y luego te ayudan, por supuesto, a recorrer todo ese camino juntos, porque como hemos dicho, es un camino de co-creación. Es decir, no sabemos cómo vamos a llegar a ese objetivo, pero sabemos que tenemos que quitar esa mala hierba, ¿no? Bueno, pues vamos a caminar juntos, a decirte yo, administración, lo que necesito, los problemas que me he encontrado, porque me los he encontrado en licitaciones anteriores o en contratos anteriores, y tú qué me puedes dar, que a lo mejor no lo tienes, tú como tecnólogo no lo tienes, pero también puedes acompañarte de otros para solucionar el problema, ¿no? Es un reto y es largo, que es otra de las cosas que no he dicho antes, pero es largo, porque una de las cosas que te dicen todos los licitadores es, sí, claro, pero es que yo quiero ya, vale, que sí, un proceso de compra son 6 meses, ¿no? O yo qué sé, depende del ayuntamiento, pero es que esto es más porque, como bien has dicho, tienes primero anuncio de qué pasa, ¿no? El primer paso, los retos que se dan. Tú publicas, ¿cómo se llama? La figura es consulta preliminar de mercado. Entonces, la consulta preliminar de mercado, es decir, ¿cómo está el mercado en esto? Y de momento no hemos co-creado nada, solamente hemos visto cómo está la cosa. Y ahora, a partir de ahí, bueno, pues tú que tienes un poquito, como bien decía Clara, pues vamos a empezar a mejorar ese poquito con lo que tú sabes, con lo que el técnico te dice que necesita y juntos y con a lo mejor otros tecnólogos, otros desarrollos, porque por el camino también puedes invertir en esa I+D o en esa IT para poder llegar a la solución final. Y esto no es corto, con lo cual otro obstáculo más. Pero bueno. Me interesa la parte fea. Me interesa que la gente, no me preguntes a mí, entonces. Que la gente me cuente, o sea, que la gente aprenda. ¿Cuál es el momento en el que tú has estado a punto de decir, mira, paso? ¿Con el glifosato? Con el glifosato. No, bueno, y dentro de una entidad pública en la que ¿cuál es el incentivo para meterse en un lío de procedimiento, de dolor de cabeza? Quiero decir, sin meterte tú en un jardín, pero sí que podamos saber hasta qué punto, oye, pues aquí hay que armarse un poquito de paciencia, en plan constructivo, pero barreras que a lo mejor sepas que te vas a encontrar, presta atención aquí. Incluso también, Clara, después nos puede contar cómo a lo mejor en momentos puede haber habido un cierto desánimo y decir, oye, esto hay que un poquito darle una vuelta, tirar del carro. Sí, es que tenemos solo 45 minutos, pero con tu pregunta, pues ya llenamos toda la mañana, porque claro, a ver, sí, o sea, es que como no es un proceso fácil, efectivamente te dan ganas de tirar la toalla muchas veces. Es que la I+D tiene riesgo, es que no existe en el mercado, entonces, pues claro, tienes que recorrer ese camino. A ver, pues para eso están los agentes que colaboran contigo, pero sí que es verdad que la propia empresa, con las reticencias que tiene o los propios tecnólogos, pues tienen sus reticencias a ir a procesos de compra pública de innovación. Nosotros en Las Rozas, por ejemplo, hemos sacado 7 consultas preliminares de mercado, hace año y medio ya, y hemos llegado a 3 licitaciones de CPI. Una de ellas es CPTI,
Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Pues que está muy cerquita del mercado, ¿no? Que el TRL, el nivel de madurez tecnológica, es cerquita del mercado. Te digo lo que es. Pues concretamente una, por ejemplo, es placas solares fotovoltaicas, pero que tienen que estar muy adaptadas a la superficie a la que queremos que se adapte, o sea, que son curvas, están en lucernarios de edificios públicos, tiene su complejidad, pero además el software que la gestiona, pues para tener una mayor eficiencia energética, para tener un control mayor, pues también tiene que tener herramientas de deep learning, de tecnologías 4.0. Bueno, pues eso en el mercado de momento, bueno, entre otras cosas, no existe. Bueno, pues no existe, pero tienes la placa solar fotovoltaica, tienes plataformas digitales, tienes herramientas de deep learning. Bueno, pues es unir todo. No es lo mismo que digas, bueno, además no la quiero de silicio, la quiero de otro material. Pero aún así, al no existir, pues ¿cuánto le pones de precio a eso? O sea, ¿cuánto te cuesta eso? ¿Qué valor tiene? Porque, claro, tú puedes pedir lo que quieras, pero es que se te queda desierto. Y dices, sí, yo te ayudo, si yo quiero tal. Bueno, pues ahí entra CDTI, ¿no? Por ejemplo. Y ese es otro de los temas, claro, o sea, luego tienes que buscar otras fuentes de financiación. O sea, que es que el tecnólogo tira la toalla porque quiere innovar y realmente están deseando, porque hay muchos productos nuevos en el mercado que quieren desarrollarse con ayuda de la administración. O sea, en el fondo, la idea que subyace en la CPI es que es un camino conjunto. Que tú no pones en el mercado una cosa súper protegida, mira, esta es mi patente y te la vendo por X mil. No, es que vamos a ver, que yo tengo algo, pero ayúdame a que lo desarrolle porque te voy a ayudar, o sea, que te voy a solucionar el problema, pero necesito ese empuje y esa experiencia que tú tienes de ciudad para poder ir al grano, ir de verdad a la solución buena. O sea, que cuando decimos la palabra colaboración, no es solamente el nombre. Estamos diciendo que verdaderamente o colaboramos o no sale adelante el procedimiento. Sí. Cuando se habla de colaboración público-privada, el paradigma es la CPI. Y además en sus distintas vertientes, ¿verdad, Luis? Porque CPTI o compra... Claro, o sea, tienes muchas figuras. Depende de cómo esté del nivel de madurez de la empresa, pues acude a la administración en una u otra figura. No es, pero bueno, que tiene sus cosas, es largo, está... Oye, pero están saliendo cada vez más ahí en España, por lo menos, nos podréis decir. A ver, en Las Rozas concretamente, y ya me callo y os dejo, tenemos una estrategia de innovación muy importante y a tu pregunta que me hacías, claro, ¿qué necesitas? Pues de momento tener ese ecosistema, ese espíritu de innovación en la ciudad. O sea, una ciudad que no puede pasar un proceso de años y que además necesita resolver la solución para el ciudadano inmediata, pues no se mete en un proceso de CPI. De momento, como no mejoren las cosas. Pero si tienes ese espíritu de innovación, tienes una empresa pública de innovación específicamente para este tipo de cosas, pues claro, te lo puedes permitir. Pero necesitas que la ciudad esté preparada. Yo ahí, contestando también un poco a la primera pregunta que me habías hecho cuando he explicado el plano y a lo que comenta Cristina, creo que las tres patas fundamentales es disponer de un ecosistema innovador, sector público, sector privado innovador, disponer de un órgano de contratación con cintura, que muchas veces yo lo cuento y hay administraciones, pues pongo siempre el mismo ejemplo. Hasta esta semana firmamos en papel todos los procedimientos de licitación y la semana que viene, que es el mes que viene, queremos tener la administración digital. Oiga usted, hay muchos pasos. Pues esto es lo mismo. Si no somos un órgano de contratación ágil, no podremos ser un órgano de contratación de compra pública de innovación. Y la tercera pata que nos falta es la que comentaba Cristina, es buscar las vías de financiación. ¿Vale? Hasta el momento hay como dos grandes, diríamos, bolsas de dinero europeo que llega a España, que es a través del CDTI, que fomenta la compra pública de innovación desde la oferta, en TRLs muy bajos, niveles de desarrollo de tecnológico muy bajo, y el propio Ministerio de Ciencia e Innovación con la línea FIT. Que la línea FIT es fomento de la innovación desde la demanda. O sea, su propio nombre establece que es el sector público el que tiene que fomentar la demanda. Y acaban de aprobar esta semana 177 millones de euros para esta convocatoria que lleva el Programa Operativo Pluriregional FEDER de España 21-27 en la línea FIT. Lleva 242 millones. Aprueban la primera remesa de 177 que está a punto de publicarse porque el Consejo de Ministros lo aprueba esta semana, o la pasada, me parece. Un comentario que va un poco al hilo de lo que has dicho antes en cuanto a la reticencia y a quién te encuentras o quién te dejas de encontrar. Desde la otra perspectiva, de la perspectiva de las empresas, no es fácil encontrarlas con el perfil adecuado para presentarse a este tipo de cosas por todos esos miedos que tienen a compartir determinado tipo de historias. Pero, sin embargo, cuando estás en la posición en la que he tenido la oportunidad de estar y estás viendo lo que ocurre desde un lado y otro,
las empresas no se dan cuenta de lo beneficioso que es para ellas tener la oportunidad de que una administración pública conozca sus capacidades, independientemente de que finalmente lo que ellos proponen acabe o no acabe en el proyecto final de compra pública innovadora. Entonces, las empresas deberían ver este tipo de posibilidad de presentarse a una CPM como una posibilidad de darse a conocer, porque obviamente el sector público no conoce todo lo que la industria es capaz de ofrecer, y por el camino, aunque haya algo que no sea lo suficientemente innovador para incorporarse en una CPI, para una empresa es una oportunidad de dar a conocer un servicio o un producto o una capacidad que pueda ser al final aplicada en el entorno que sea, sin necesidad de que sea a través de este tipo de herramientas. O sea, que estás abriendo un melón nuevo que es la CPI como cultura. Es decir, no solamente estamos ahora con los primeros, digamos, compras públicas de innovación chispas. Sí lo creemos. Sí lo creéis en la cultura de la CPI y por eso además habéis dedicado un montón, y además el clúster también está con vosotros tirando de ese carro muy fuerte. Pero me parece súper interesante el concepto porque hablamos de ecosistemas. En Las Rozas Innova estamos hablando de experiencia como la tuya en la que te has dado cuenta de que a lo mejor una empresa privada no acaba vendiendo en un proceso de CPI financiada por una convocatoria específica, que es lo que estabas hablando tú, pero sí abre un camino en el cual la administración pública conoce, sabe de repente de que en el ecosistema hay capacidades, dinámicas que para la próxima ya voy incorporando la CPI en mi discurso cotidiano, y a lo mejor empiezan las propias empresas a decir esto, vamos a apuntarlo por si en un momento dado se lo podemos proponer a alguien que lance una CPI en esta línea. ¿Es más o menos un poquito lo que estabas queriendo decir? Sí, bueno, es eso, y es por otra parte una vía encubierta de darse a conocer al sector público, básicamente. Es una forma de encontrar una puerta de atrás para llegar a un ayuntamiento, a una entidad del sector público que a lo mejor sería más complicado que accediera de otra manera. Que tampoco tienen que ser licitaciones millonarias. Ahí va, pueden ser servicios puntuales que puedan resolver un problema y que, por tanto, al no ser de un presupuesto alto, no necesiten de un instrumento como este para financiarse. Pero es una forma de darse a conocer. Es más, hay una cosa que tenemos ya comprobada a día de hoy. O sea, la CPI, como os decía, en 2018 en España tenemos el primer procedimiento de compra pública innovadora. En el 2023 hemos multiplicado por 14 el número de compras públicas innovadoras que ha habido en el año anterior. O sea, quiero decir, desde el 22 al 23 hemos multiplicado por 14. Es muy exponencial. Al principio 18,1, en el 19,3 y vamos por ese camino. Ahora ya estamos, no recuerdo la cifra exacta y tampoco quiero decirla por no equivocarme, pero sé que hemos multiplicado por 14 las previstas en el 22 respecto al 23. Lo que sí hemos podido comprobar es que todas aquellas ciudades o smart cities que hacen uso de la compra pública innovadora han incrementado su ecosistema empresarial innovador en mucho más que por 14. Eso es, vamos, segurísimo y comprobadísimo. Ahí, lo que dice Clara, se dan a conocer, pero es que además es un polo atrayente para aquellas empresas innovadoras que quieren innovar de verdad y quieren que el sector público sea su primer comprador, por decirlo de alguna manera. Otro melón. La compra pública como resolvedor de problemas, la compra pública como cultura y la compra pública como elemento dinamizador de ecosistemas de innovación. O sea, es un instrumento tremendamente útil, apasionante, efectivamente. A ver, vamos a hablar un poco de dinero. Si alguien está pensando esto, es para mí una administración pública que diga, eso no he soñado yo nunca con hacer un procedimiento, para eso hay que ser de las grandes ligas. ¿Qué presupuesto puede tener un proceso de compra pública de innovación? Acabas de hablar de contratos pequeños que no merece la pena. ¿A partir de qué importe hay que meterse en un lío de CPI de 15 o 18 meses? ¿Cuánto dura? ¿Qué dinero? Bueno, ¿cuánto sí me puedo gastar o cuánto no? ¿Cuánto puedo aspirar a gestionar? Te voy a dar la vuelta a la pregunta. Ya fue la Comisión Europea en el 2016-17, no recuerdo exactamente, que dijo que el 3% de todas las compras e inversiones que hiciera en la Unión Europea tendrían que ser a través de compra pública innovadora.
El Estado español asumió por propio y lo aprobó el Consejo de Ministros 2 o 3 años después también de que el 3%. Si tomamos esa referencia, a día de hoy pues no recuerdo muy bien todos los ayuntamientos que lo han hecho, pero sí os puedo decir, porque hemos sido asistencia técnica de uno, que es el de Valencia, que asumió el pleno del ayuntamiento que el 3% de todas las inversiones que hicieran sería compra pública innovadora. Con lo cual, cada uno que piense en su ciudad cuál es el presupuesto total, si ponemos ese 3%, debería ser en compra pública innovadora. Eso de partida. Por otro lado, como os decía, las dos grandes bolsas de fondos europeos que están dentro del programa operativo FEDER Pluriregional 21-27 de España son la que hace uso el CEDETI o que ejecuta el CEDETI, porque realmente es el instrumento que canaliza esa financiación, o el Ministerio de Ciencia e Innovación. Estamos hablando de que el de Ciencia e Innovación son 242 millones para todo este periodo y el CEDETI ronda más o menos los 200-300 millones aproximadamente, también en diferentes convocatorias, no todo de golpe, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de una bolsa de dinero de en torno a 500 millones de euros que vienen directamente de la Unión Europea, que esto es cofinanciado en función del territorio en el que se haga. Hay que poner la financiación nacional, lo cual es todavía más exponencial. Estamos hablando de muchísimo dinero. Pero para un proceso, es decir, ¿por menos de cuánto no merece la pena? Realmente yo no diría por menos de cuánto, es por menos de... ¿Cuánto me plantearía yo resolver mi problema o mi reto no resuelto? ¿Por cuánto me plantearé yo hacerlo? Porque puede ser con fondos propios, licitaciones de 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. El FID, por ejemplo, que es un poco lo que está en boga ahora, porque está ahí, son proyectos de 5 millones de euros. Es verdad que en conversación con el Ministerio están hablando de poder excepcionar por abajo ese límite, pero estamos hablando de que queremos hacer unos proyectos grandes de innovación. O sea, se pueden hacer proyectos pequeñitos y se pueden hacer muy grandes. De hecho, la mayoría de los grandes llevan varios retos resueltos. Si queremos resolver uno... Es decir, si yo soy un ayuntamiento de tamaño mediano o pequeño, para lo que hay en España, ¿no? Imagínate, de una ciudad de 50.000 habitantes. Podría yo, tengo esa inquietud de generar un ecosistema de innovación. ¿Podría yo plantearme en un momento dado contar con el apoyo de un externo, crear el proceso dentro de mi ayuntamiento, aprender a hacer consultas preliminares al mercado, dominar el arte a lo mejor dentro de 3 años para que eso me sirva, primero, para resolver mis retos, segundo, para acostumbrar al entorno, al órgano de contratación, al ecosistema, no todo. Solamente al ayuntamiento o al comprador del sector público a utilizar la compra de innovación, sino que además yo puedo utilizar eso como estímulo del tejido empresarial, porque al final no tengo que darle un dinero o una subvención a fondo perdido que me cuesta mucho más justificar, sino que lo puedo hacer por la vía de la resolución de retos, que tiene su mecanismo, y además si tengo las personas preparadas dentro de mi equipo, puede que dentro de unos años no necesite ni siquiera el apoyo de un externo para llevarlos a cabo. Es que voy más allá. No tardarás 3 años en dominar el arte de las consultas preliminares de mercado, eso es lo primero de todo. Y como he dicho antes, el procedimiento de compra pública de tecnología innovadora es un procedimiento ordinario en el que toqueteamos un poco el objeto, toqueteamos un poco las solvencias, toqueteamos un poco los criterios para obligar a que esa innovación se haga patente en nuestro servicio o producto. Con lo cual, cualquier licitación que cualquier ayuntamiento saque, incorporando estos tips de innovación, ya está haciendo compra pública innovadora, porque ya está fomentando esa innovación. Es verdad que si hacemos todo el procedimiento como estábamos hablando antes y como está las rondas o el parque tecnológico que hemos comentado, son proyectos mucho más grandes. No son un servicio que tengo recurrente que quiero mejorar o que hay un punto que tengo un cuello de botella y quiero eliminar ese cuello de botella. No estamos hablando de licitaciones más grandes, pero en pequeñas puede pasar. Y no necesito ni ser un mega experto ni nada. Y nuestra recomendación es empezar por ahí. Entrena tu órgano de contratación, haz de polo atrayente a tu ecosistema, y luego, cuando tengas con tu financiación propia hecho un procedimiento de licitación de compra pública de innovación, ya estarás en capacidad de poder ir al Ministerio, ir al CEDETI, ir a Europa directamente, porque también hay convocatorias y demás. Clara, tú
En tu experiencia reciente, ¿crees que el proceso que se ha abierto en el Parque Tecnológico puede ser el primero de una cadena sucesiva de procesos de compra pública de innovación, haya o no haya programas de fomento de innovación desde la demanda? Es decir, como un estímulo del ecosistema empresarial del propio Parque Tecnológico. Yo creo que sí, y además para todas las partes. Por un lado, se le da la oportunidad al parque de pensar en sí mismo de una forma diferente. Porque los retos, cuando empezamos a hablar con ellos de estos asuntos, eran unos retos muy tradicionales. Tengo problemas con el agua, tengo problemas con la energía. Y ya se les está enseñando un lenguaje nuevo para referirse a sí mismos cuando piensan en cuáles son las cosas que tienen que resolver. Y eso automáticamente lleva a buscar soluciones que están fuera de lo que habitualmente estaban acostumbrados a utilizar para resolver sus problemas. Y desde el punto de vista de las empresas también. Obviamente, sacarlas de vender sus productos habituales y decirles que tienen una oportunidad si le dan una vuelta a aquello que ofrecen para que se vea de una manera innovadora, e incluso acostumbrarlas a que se alíen entre sí para, entre varias, generar un producto nuevo que tenga mucha más aplicación, mucho más impacto. Pues yo creo que es un aprendizaje para todos muy interesante que sin duda va a tener muchísimo recorrido. Bueno, nos estamos acercando al final del tiempo que tenemos, pero sí que me gustaría un poquito de cierre de algo que se os haya quedado en el tintero, o algo que sí que creéis que, aunque no haya habido momento en el diálogo para decirlo, no debería quedarse sin compartir a la hora de contarle a los demás lo que sepáis o lo que habéis aprendido en materia de CPI. Bueno, en nuestro caso nos sirve no solamente para crear ese ecosistema de innovación y para fomentar que las empresas se animen, que superen esos miedos y demás, sino también para la propia administración ver lo que hay. Te sirve como vigilancia tecnológica, porque realmente esto es público, claro, y puedes ver lo que están haciendo otros y no partes de cero. Porque partir de cero es mucho más duro y el camino se hace más difícil. Si tú quieres resolver un reto y ya hay otro que ha hecho una CPI, una CPTI, el mecanismo que sea, y ya no partes de cero, pues es mucho más fácil. O sea, es pues bueno, lo que se dice, ¿no? Win-win para todos. Se resuelve el reto por parte del tecnólogo puede seguir adelante con nuevos desarrollos. Para la administración, además, puede mirar en el mercado qué es lo que hay, ver en lo que se está arriesgando otro municipio. Bueno, en realidad hemos dicho que no era fácil, pero realmente es el camino por el que hay que ir. Creo que tiene muchas más ventajas que desventajas, y para ser Smart Cities y ciudades pues que de verdad implementan tecnología novedosa y que de verdad quieren eso, ser la Smart City que buscamos, pues hay que ir por estas vías. No solamente el típico sandbox en el que hacemos un piloto y se queda ahí, que también sirve. Por eso tenemos ciudades para hacer pruebas con las tecnologías, pero que no se quede ahí, que de verdad se pueda mejorar juntos, implementar y bueno, y poner al servicio del ciudadano, ¿no? de la ciudad, del que vive allí. Fantástico, Clara. Desde mi punto de vista, un poco lo que os comentaba antes, para mí es muy satisfactorio asistir a cambios de mentalidad en la gente. Entonces, tanto desde eso, desde el punto de vista de administraciones que tradicionalmente tienen una forma de pensar muy rígida, el que ellos asuman que entrar en un proceso en el que sabe cómo se empieza pero no cómo va a acabar, y el ver que se van relajando a medida que van viendo resultados sin tener muy claro hacia dónde llegan, para mí es en sí mismo algo tremendamente valioso. Y luego, por otra parte, el encontrar cuáles son las empresas con la mentalidad adecuada para colaborar entre sí y para salirse del tiesto también me parece muy interesante. Y también creo que es muy bonito ver cómo empresas que empiezan en este tipo de procedimientos con mucho poderío, con mucha solera, les cuesta mucho más trabajo a veces salirse de ahí que empresas muy pequeñitas con gente que son a lo mejor 3 personas, pero con esa flexibilidad mental suficiente como para abordar este tipo de proyectos con mucha más habilidad que las empresas grandes. Magnífico. Luis. Bueno, yo debería decir que el procedimiento no es tan difícil, que esto es muy sencillo, lo tenemos muy superado, es facilísimo, os puedo citar todos los artículos de todas las leyes que tienen referencia, las guías que saca la Comisión Europea, es mi trabajo, voy a huir de eso. Yo voy a ir a 2 cuestiones principales. Una, que la ha comentado Cristina y es muy importante, es la transferencia del conocimiento resultado de una CPI. Es decir, si realmente queremos transformar una ciudad, y
utilizamos el mecanismo de la compra pública innovadora, tendremos, si hacemos bien ese procedimiento, tendremos una ciudad cambiada, tendremos una ciudad mejor, tendremos una ciudad más sostenible en el ámbito y en el reto que hayamos querido utilizar. Y luego la segunda vertiente, y ya la primera vertiente ya estamos en ese punto, ya tenemos proyectos finalizados que podemos decir que han dado unos resultados y que se están aplicando en ciudades, ¿vale? En la segunda parte es como ciudadano. Todos vivimos en alguna ciudad, en algún pueblo, en algún sitio. Si todos los servicios públicos que me presta mi ciudadanía pueden, con este instrumento, facilitarme, mejorarme o darme más calidad de vida, pues indudablemente es el instrumento que tenemos que trabajar y por el que tenemos que apostar si queremos ser Smart City. Bueno, claramente nos hemos quedado con un montón de cosas en el tintero. Esta sesión pide otra siguiente para hablar de sandboxes, para hablar de Living Labs, para hablar de evoluciones del propio diálogo, cómo se ramifica, las consecuencias, cómo se aplica el ecosistema innovador, y nos comprometemos aquí a hacer otra sesión en este marco o en cualquier otro marco. El clúster lo puede organizar, pero claramente yo creo que ha sido un buen comienzo para esta conversación y seguro que vamos a seguir contando. Así que, una vez más, agradecemos al ICEX la posibilidad de haber celebrado este diálogo y muchas gracias a todos por atender. Jazz Club.